Feliz domingo para todos ustedes. Hoy es 19 de junio. Meditamos en esta mañana el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 11b al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos de unos 50. Lo hicieron así y acomodaron a todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la Iglesia celebra hoy la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Quiero resaltar algunas cosas en esta breve reflexión. Primero, estaban en un lugar descampado, es decir, un lugar abierto, completamente abierto, un lugar donde no había ningún tipo de comodidad. Segundo, eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tercero, Jesús dice: divídanlos en grupos de 50, no sin antes los discípulos haber pensado como nosotros los hombres y decir: no hay comida para tantas personas. Ese grupo de 50, según las traducciones de la Sagrada Escritura, indicaban los grupos de los banquetes, es decir, el Señor dice: divídalos para el banquete, en grupos para el banquete. Este es el banquete que el Señor nos brinda todos los días. Y claro, yo les he predicado ya este pasaje del Evangelio en otras ocasiones y les he hablado del milagro de la multiplicación de los panes, les he hablado de otras circunstancias. Hoy quiero centrarme en lo siguiente: si fuera hoy mismo el día de la multiplicación de los panes, el milagro no sería la multiplicación, porque todos hoy en día sabemos que Dios todo lo puede hacer, que para Dios no hay imposible. En esa época, evidentemente, estaban viendo a Jesús hacer milagros, pero nosotros hemos tenido la oportunidad, a diferencia de esos hermanos de esa época, de ver los milagros de Jesús a través de la historia, de ver los milagros de Jesús en nuestras propias vidas. Aquí el tema es el siguiente: ¿será que nosotros sí iríamos a un banquete, pero no invitados como banquete, sino iríamos a una predicación en un lugar totalmente desolado, con toda nuestra familia? ¿Iríamos a escuchar una predicación en medio del sol o de la lluvia, como en estos días, que me tiene bastante afectado? ¿Iríamos a escuchar una predicación? Si muchas veces en los templos las sillas no son tan cómodas y las personas se quejan, si muchas veces a alguien le toca de pie y entonces termina la Eucaristía y se acercan y te dicen: ¿por qué no compran un poco más de sillas? Si muchas veces en lugares tan calientes, si el aire acondicionado falla, la gente no va al templo. Entonces yo creo, mis queridos hermanos, que el milagro de hoy es que la gente vaya a escuchar, es que la gente se acerque al templo, es que la gente tenga el corazón para asistir a ese gran banquete que el Señor nos quiere invitar. Escuché de un sacerdote una historia que me llamó mucho la atención. Y la historia no era del mismo sacerdote, sino de un obispo X en un lugar X. El obispo tenía una costumbre y era: después de almorzar, salía y se hacía en la plaza principal de la ciudad a hablar con la gente. Y un día empezó a hablar con un pastor protestante. Este pastor pues se sentó en mucho respeto a hablar uno con el otro,
acerca de las verdades. Pues el obispo se dedicó a explicarle qué era la Eucaristía y por qué verdaderamente Jesús está en la Eucaristía. Le hizo un discernimiento larguísimo, duró varios días. Al final de todo ese tiempo, el pastor se quedó completamente en silencio, con la vista hacia la catedral, y el obispo pensó que ya lo había convertido. El pastor, al mirar nuevamente al obispo, le dice: casi me convences, porque todo lo que has dicho es verdad, porque evidentemente todo lo que me dices está completamente ordenado, claro, preciso. Solo hay una cosa que no me convence, y es que si Jesús estuviera en la Eucaristía, la catedral estaría llena. Y esta es una gran reflexión. Si nosotros sabemos que Jesús es Eucaristía y hoy celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, ¿por qué no asistimos a la Eucaristía? Porque hay veces nos quedamos con la reflexión del Evangelio que viene en el video o en el audio de X o Y sacerdote. ¿Por qué no vamos al encuentro con el Señor? Yo creo que ese es el gran milagro de esta época. El gran milagro de esta época no es precisamente la multiplicación de los panes, porque sabemos que Dios todo lo puede. El gran milagro de esta época es que nosotros tengamos el corazón dispuesto para ir a la Eucaristía a encontrarnos con el Señor. Que estas palabras de hoy que el Señor me ha inspirado sean para que tú hoy precisamente vayas a la Eucaristía, te encuentres con Jesús, te encuentres allí con el pan, el vino, con el banquete que el Señor ha preparado para ti. Mis queridos hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso descienda en este domingo sobre ti y sobre tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Eucaristía. Dios los bendiga.